estudiante de la Universidad Experimental Rómulo Gallego de San Juan de los Morros, Estado Guárico, del primer año de Medicina de la sección 7. Mi equipo está conformado por Ávila Anderson, Castillo Mauricio, Gómez María, Martínez Luis, Paredes Joan, Suárez Mauricio, Villegas Caridad y mi persona, Javier Sánchez. Para conocer un poco más qué es el inconsciente colectivo, debemos saber quién fue el psicólogo Carl Gustav Jung, un gran psicólogo de nuestra historia. Nació el 26 de julio de 1875 en Keswick, Suiza. Falleció el 6 de junio de 1965 a la edad de 85 años en Suiza. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente fundó una escuela de psicología analítica, también conocida como psicología compleja o profunda. Jung fue un pionero de la psicología profunda. Formó parte de un seno de una familia de descendencia alemana y religiosa. Sus padres fueron Paul Archibald y Emily Priswell. Jung de niño fue un niño muy introvertido. Fue un niño muy introvertido y solitario, a pesar de tener una buena relación con su familia. Carl no era, sin embargo, hostil a la religión, sino por el contrario. Carl decía que el ser humano es religioso por naturaleza. Durante su adolescencia, a Carl le gustaban mucho las obras literarias y los ensayos de los filósofos. Jung anhelaba estudiar arqueología, pero por cuestiones económicas de su familia no pudo salir de Basilea, su ciudad. Entonces decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea entre el año 1894-1900 y pudo ingresar en una asociación estudiantil. En 1848 comenzó a reconciliarse con la que sería su futura profesión, en la cual quería especializarse de cirujano o medicina interna. Jung elaboró a lo largo de 2 años su propia tesis doctoral sobre la psicología y las patologías de los llamados fenómenos ocultos. Hacia el final de sus estudios, el profesor Müller propuso a Jung ser su ayudante en Múnich, Alemania. Hacía pensar que finalmente iba a escoger la especialización de la medicina interna, sino por cuestiones del destino, a Jung le atrajo más la psicología. La psicología. Ocupó un puesto en una clínica muy importante en Suiza, de psicología y psiquiátrica. A lo largo al finalizar su estudio en el año 1904 a 1905, fundó su propia clínica psiquiátrica y un laboratorio de psicopatología experimental. Sus principales aportes a la psicología fueron la imaginación activa, análisis del síntoma, transferencia y contratransferencia, el inventario tipológico de Miller-Brin, el sueño psicológico de Jungiana y la tipología de la personalidad. Gracias. Inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un término acuñado por el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Jung, que hace referencia a la mente inconsciente compartida por el miembro de la misma especie. Según Jung, el inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales como la Gran Madre, la torre, el lago y el árbol de la vida, entre otros. También consideró que el inconsciente colectivo estaba sustentado y rodeado por la mente inconsciente, distinguiéndola del inconsciente personal del psicoanálisis freudiano. Una de las diferencias que existe entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal es que el inconsciente personal opera como almacén de todo lo que le ha sucedido al individuo, mientras que el inconsciente colectivo nace en el hombre, pero con la predisposición de su pasado para actuar en ciertas maneras. Los arquetipos son una tendencia a formar representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar mucho en detalle, pero nunca pierden su punto básico. De hecho, estos se forman de manera intuitiva.
Es importante señalar que todos los arquetipos no son solo conceptualizaciones filosóficas, sino que forman parte de la vida misma, imágenes interconectadas integralmente con cada sujeto y entrelazados por el puente de sus emociones. Así conceptualizó Carl Jung a los arquetipos. Sin embargo, podríamos definirlos de una manera más sencilla como nuestra herencia psíquica, roles y patrones que la sociedad acepta y realiza de manera inconsciente. Ciertos roles, por ejemplo, clichés o estereotipos de personajes. Los arquetipos se forman a partir de experiencias de la humanidad y es por ello que no hay una lista exacta o específica donde se nombren todos los arquetipos universales. Sin embargo, Carl Jung nombró a ciertos arquetipos como los principales. Entre ellos podemos nombrar a la sombra, la persona, animus, anima, el yo, que según él es el más importante de todos. Ahora, todos los arquetipos existentes podemos dividirlos en dos grupos, los cuales son: el primero serían los estereotipos, que son ciertas mentalidades o acciones que la sociedad acepta y realiza de manera constante, y los epítomes, que son ejemplificaciones de mentalidades y acciones que las personas adoptan en general, pero no hacen de manera constante. Siguiendo este orden de ideas, Carl Gustav Jung transportó el psicoanálisis a un plano en el que los fenómenos ancestrales que se producían a nivel colectivo en las distintas culturas y sociedades dan forma a nuestra manera de ser, y lo hizo a través del concepto arquetipos. En este momento nos pueden surgir muchas inquietudes, como por ejemplo, ¿cómo surge esta idea? Jung creía que para entender el inconsciente debía transportar su teorización a un terreno en el que se trascendieran las funciones de un organismo, es decir, en este caso, el cuerpo humano. Es por esto que desde la teoría de Jung se entiende el inconsciente que hay en nosotros como un componente de aspectos particulares y colectivos. El inconsciente es clave para la teoría de la mente de Jung, ya que este contiene los distintos arquetipos. Para entender un poco más exactamente esta palabra, arquetipos proviene de la antigua Grecia, arge, que significa fuente o origen, y tipos, que significa modelo. En combinación, esta palabra significa modelo original, que es una forma única y derivada al resto de modelos. En otras palabras, los arquetipos son una forma de expresión de los recuerdos de nuestros antepasados. Esto implica que no nos desarrollamos de forma aislada al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye de una manera muy íntima y nos transmiten esquemas de experimentación y pensamientos que son heredados. A partir de los símbolos y mitos y el análisis de estos presentes en todas las culturas, Jung estableció los arquetipos como una tendencia innata a generar imágenes con una intensa carga emocional, que expresan la primicia relacional de la vida humana, una especie de huella dactilar que queda sumergida en nuestro inconsciente, y esto termina formando o conformando nuestros rasgos particulares. Es muy importante el análisis y el estudio de esto, ya que gracias al mismo podemos comprender un poco más nuestra personalidad, quiénes somos verdaderamente. Siguiendo con este orden de ideas dadas por mi compañera, podemos clasificar dos arquetipos principales o básicos, que para Jung son los siguientes. La persona. La persona es para el autor aquella que quiere expresar su verdadera identidad. Es algo así como la máscara de un actor, a pesar que su personalidad suele ser diferente. La sombra es la característica que tratamos de ocultar porque nos causa vergüenza o ansiedad. Este arquetipo trata más que todo de reflejar aquellos elementos que consideramos negativos. El ánima o el animus, este arquetipo representa más que todo el lado opuesto del género. Jung cree que el ánimo es para el hombre el lado femenino que queda en la psique, y el animus es para la mujer su lado masculino. El sí mismo es el punto central del inconsciente colectivo. Su conciencia y su organización le confieren el equilibrio para su verdadera personalidad. El mago es carismático y cree en sus creencias verdaderas y quiere compartirlas con los demás. El héroe busca ser fuerte, hacerse fuerte, ayudar a los demás y proteger a los débiles. A veces pueden sentirse que tienen un destino que deben cumplir. El padre
El padre es como el arquetipo que representa a una figura, un tipo de guardián del orden y la cordura en un mundo caótico. La madre se puede decir que es más que la parte maternal, que tiene características maternales para poder, que son idealizadas como una composición, como el amor, el cuidado. Es algo así como la persona a seguir. El bufón trata de animar la fiesta con trucos o humor. Sin embargo, tiene un alma profunda. El sabio valora todos los valores, valora todas las palabras de su entorno, aunque a veces sienten sentirse frustrados porque no saben todo sobre el mundo. El amante trata de armonizar todo lo que hace. Le resulta difícil lidiar con conflictos y dificultoso defender sus creencias y sentimientos frente a personas que son, se puede decir que son más asertivas. El creador, este arquetipo nace para crear algo que aún no existe, algo que aún no existe. Él odia ser un consumidor pasivo, prefiere ensamblar su propio entretenimiento. Estos arquetipos que acabo de mencionar son aquellos que Jung cree que son los que que pueblan nuestro inconsciente colectivo. ¿Cómo podemos relacionar los arquetipos presentados por Jung en el inconsciente colectivo con la cultura? En el inconsciente colectivo está compuesto fundamentalmente por arquetipos, que son formas persistentes y universales, tales como ideas, imágenes, símbolos, que dan forma a gran parte de los contenidos psíquicos. De acuerdo a Jung, los seres humanos tenemos patrones en cuanto a la conducta intuitiva por la actividad biológica. En el sentido de los arquetipos, y el inconsciente colectivo se transmiten por la propia condición de los seres humanos. Y sus efectos son visibles. Son visibles en la conformación de los psíquicos individuales. Porque para Jung, el inconsciente tiene propósitos, intuiciones, pensamientos, tal como una persona consciente. Además, archivarían las experiencias de la humanidad, o sea, quiere decir con nuestros antepasados. Igualmente, los arquetipos habitan en el inconsciente colectivo, representan recuerdos de una cultura. Ejemplo, maternidad o madre. Son figuras en la cultura ancestral caracterizados por una protección. Según los planteamientos iniciales de Jung, los arquetipos se corresponden por disposiciones cognitivas, emocionales y conductuales. En buena medida, la cultura que nos hemos criado. Esto comprende la cultura, ya que comparte algunas características anímicas. ¿Qué quiere decir anímicas? Nuestro estado de ánimo. Y podría verse en sueños repetitivos, en el arte, en mitos, religiones y entre otros ámbitos. Porque es importante entender el inconsciente colectivo y sus arquetipos y las diferentes culturas a través del tiempo. Desde la perspectiva más general, se busca entender que el inconsciente colectivo es una teoría que ofrece elementos importantes para comprender muchos fenómenos de los humanos. El inconsciente colectivo es una plataforma que sirve y está compuesta por diferentes arquetipos
Básicamente es el segundo sistema psíquico cuya naturaleza es universal o interpersonal. Evidentemente son los arquetipos que constituyen la estructura del tema y sus disposiciones innatas, psíquicas, que nos sirven para disposiciones a la hora de representar el comportamiento de las situaciones humanas básicas. Es muy fundamental el arquetipo porque busca de ver más allá un nacimiento, el amor o la muerte, y despertar en nuestro ser un mecanismo que a través del tiempo ha existido diferentes ámbitos culturales y diferentes manifestaciones. En eso podemos decirlo que nos encontramos en la parte de la conciencia o en el sueño. Se trata de ver más allá las expresiones culturales o diferencias, manifestaciones, costumbres que va en el ámbito, en las costumbres, conductas, valores, creencias y las normas, sobre todo con los códigos, que predominan todas las tonalidades de crecer desde la percepción del mundo y de las personas. El inconsciente colectivo busca más allá, es hereditario, con la disposición de entender un poco sobre la forma persistente de los arquetipos, sean secundarios, que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos. La psicología analítica fue el nombre otorgado a unas corrientes psicológicas basadas en los postulados de Hume. Además de dar origen a estas corrientes, las ideas de Hume influyeron y sirvieron como base a otras escuelas psicológicas. En conclusión, en nuestra exposición audiovisual presentada, se examinaron los conceptos más destacados e importantes de dicha teoría, en donde Hume hace referencia en que la psiquis es un todo que abarca pensamientos, sentimientos y conductas, tanto como consciente e inconsciente. Y funciona como guía que se regula y adecua al individuo en su medio social y físico, distinguiendo a la vez tres niveles: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, como lo han resaltado o venido explicando mis compañeros anteriormente. En realidad, para la conciencia es la parte del psiquismo que la persona conoce como forma directa. El ser humano alimenta su conciencia a partir de cuatro funciones mentales básicas, como lo son pensamientos, sentimientos, sensaciones e intuiciones. Esta ha sido nuestra exposición audiovisual y espero que les haya gustado.